Bien, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. ¿cómo están? ¿Qué tal? Genial. Ahí vamos viendo los presentes. Muy bien. Buenas tardes. Ahí estamos. Genial. Buenísimo. Bueno, ¿cómo están, chicos? ¿Bien? Bueno, linda tarde hoy, linda tarde. Ya vienen los días lindos, parece. Y ganas de salir. Bueno, les pregunto, bien, el doctor Damián Bes les dio lo que sería la parte de formación del consentimiento, ya avanzaron un poquito en eso. ¿Qué temas vieron con la doctora Bricio? Mi idea hoy era terminar clasificación y dar inicio a efectos con relación a terceros, efectos de los contratos, ¿sí? No sé si Dolores, María Laura, Mario, me quieren comentar algo de lo que vieron los días. No es para tomar el examen, pero simplemente para ver qué temas trataron con los otros docentes o algún otro alumno que me lo quiera comentar. Con la doctora Bricio vimos firma digital. Ah, muy bien, Laura. Bien. Vieron firma digital. ¿Y con Damián Bes qué vieron? Consentimiento. Oferta y aceptación también. Creo que Oferta y aceptación. nos faltaba algo de aceptación, me parece. Sí, nos faltaba la Ajá. última parte. ¿Consentimiento entre ausentes lo vieron o no llegaron? Los nombró y lo iba a terminar de desarrollar, alguna parte que dijo. Genial, genial. Bueno, entonces ese tema ya lo está dando el doctor Bes. Vamos a ver si preparamos un cronograma también como para que ustedes sepan los temas que se van a dar, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros habíamos visto clasificación, ¿sí? Y dentro de clasificación, uno de los temas puntuales o troncales tiene que ver con forma, ¿sí? Recuerden, cuando hablamos de forma, que esta diferencia, ¿sí?, entre formalidad y forma, cuando hablamos de formalidad, son los requisitos que me exige la ley para que el contrato pueda producir efectos, ¿sí? Y la forma es la manera en la cual las partes exteriorizan ese consentimiento. Esta clasificación de formas es importantísimo en parte general y también en parte especial, porque nos está diciendo las consecuencias del incumplimiento. En un primer lugar, tenemos la forma a los fines de la prueba, esa solemnidad que se establece con ese criterio, y posteriormente tenemos los contratos solemnes, que habíamos dicho que los podíamos dividir en solemne absoluto, que me exige escritura pública bajo pena de nulidad, solemne relativo, donde me exige el cumplimiento de la escritura pública, pero que la sanción no va a ser la nulidad, sino poder realizar en algún momento el acto jurídico con la forma que establece la ley, produciéndose lo que denominamos la conversión del negocio jurídico en una obligación de hacer en algún momento la escritura pública para terminar de configurar estos requisitos que me impone la ley. No por eso no va a tener efectos el contrato. El contrato produce efectos, pero trae implícita esta conversión, obligación de hacer. Eso está claro en esta clasificación de formales solemnes absolutos y solemnes relativos. Eso está bien. Si ustedes necesitan saber, bueno, doctora, ¿cuáles son los contratos que se tienen que hacer en escritura pública bajo pena de nulidad? Yo les diría, los vamos a ver cuando estudiemos parte especial. Pero si ustedes ya quieren adelantarse o tener un conocimiento de cuáles son los que se tienen que hacer en escritura pública, bajo pena de nulidad, en concreto sería el contrato de donación de inmuebles y el contrato de renta vitalicia gratuito, ¿sí? Estos dos contratos, sí o sí, la sanción es la nulidad si no se produce
bien la forma de escritura pública. En los otros no habría inconveniente. Este tema de la clasificación, entonces, lo importante es tener presente esta modalidad de clasificación de los contratos para cuando estudiemos los efectos propios de los contratos según su clasificación. Y vamos a ver eso cuando ya estemos terminando o más adentrados en la parte general. Vamos a ver los efectos en los onerosos, vamos a ver los efectos en los bilaterales, y ahí vamos a compatibilizar las diferencias con los contratos gratuitos y con los contratos unilaterales. Entonces, por eso la importancia. La otra clasificación que yo les había hecho referencia tenía que ver con discrecionales o paritarios, de adhesión y contratos de consumo, ¿sí? Siempre que hablamos de contrato de adhesión, hay un contrato formulario y hay una posición dominante. Cuando hablamos de contrato de consumo, estamos hablando de que hay un destinatario final, bien, y que se va a ajustar a todo lo que tiene que ver las normativas de derecho del consumidor. En ese caso, vamos a ver que hay un desbalance en el sentido de que siempre se va a favorecer al consumidor, entendido como la parte más débil, antes que aquel que está siendo proveedor, distribuidor de determinado producto y servicio. Me adelanto, aprovechando que están viendo oferta, esta clasificación de contratos discrecionales o contratos también paritarios, donde las partes negocian en paridad de condiciones, en donde hoy por hoy son pocos los contratos en donde se sientan a ver qué cláusulas establecen. Ya sea que me presentan un contrato y me dicen estas serían las condiciones, o que me puedan decir, fíjate si está bien y si hay que modificar alguna. En ese caso estaríamos ante una situación de igualdad. Pero estos contratos, esta clasificación en contratos paritarios, contratos discrecionales, contratos de adhesión, y la otra, contratos de consumo, tiene también significación cuando vamos a analizar el tema de la oferta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la oferta en el derecho civil, en el Código Civil y Comercial, es una manifestación de voluntad unilateral que tiene por finalidad bien ir o dirigirse hacia una parte. La oferta en el derecho civil, por lo tanto, es una oferta a persona determinada o determinante. Principal diferencia, mientras que la oferta en el derecho del consumidor es a una persona o un conjunto de personas indeterminadas. Vamos a ver que toda la publicidad que se realiza por revistas, periódicos, radial, televisiva, son ofertas que van dirigidas a personas indeterminadas y que no obstante eso son vinculantes, es decir, tienen fuerza obligatoria. Esta es una gran diferencia, entonces, cuando ustedes estudien, cuando veamos las consecuencias de la oferta dentro del Estatuto del Derecho del Consumidor y dentro de lo que sería el Código Civil y Comercial. Desde ya, la normativa del derecho del consumidor, como les dije, siempre es mucho más beneficiosa. Por lo tanto, ante una compraventa o ante un conflicto que se presenta, lo primero que tenemos que pensar es, ¿estamos ante un contrato civil o estamos ante un contrato de consumo, donde hay una mejor situación o una mejor amparo normativo para reclamar los derechos que han sido vulnerados? Entonces, reclamar bajo esas circunstancias, bajo esa medida de la normativa de ley del consumidor. Bien, entonces, después está la otra clasificación que habíamos comenzado a analizar: contratos instantáneos, contratos de larga duración, contratos de efecto diferido, habíamos visto inmediato. Esto según a partir de qué momento comenzaban a producir sus efectos. Y habíamos avanzado después en lo que tenía que ver los contratos de acuerdo a la función económica. Que cuando a los chicos, a los alumnos, a los estudiantes se les pregunta, bueno, ¿cuál es la clasificación de acuerdo a la finalidad económica?
Muchos se quedan tildados como diciendo, ¿qué es eso, no? Es simplemente lo que queremos que ustedes nos puedan decir es, bueno, el contrato puede ser de cambio, contrato de cambio, compra-venta, entrego una cosa y pago un precio. Podemos hablar de un contrato de custodia, ejemplo, el contrato de depósito. Entonces yo estoy definiendo desde la finalidad que está cumpliendo el contrato. ¿Se dan cuenta? Podemos hablar de un contrato que busca beneficiar a otro, como por ejemplo el contrato de comodato, que entrega gratuitamente una cosa para que otro lo use. Podemos hablar del contrato de colaboración, como sería el contrato de mandato. Hay un mandante, alguien que me encomienda hacer un acto jurídico, y un mandatario, otra persona que va a cumplir ese acto jurídico. Podemos pensar en el contrato de recreación, todo lo que tiene que ver con fines turísticos. Podemos pensar en los contratos intuito personae. Intuito personae quiere decir que yo tengo muy en cuenta las cualidades que tiene esa persona. Por ejemplo, en el comodato, yo no le presto mi casa gratuitamente a cualquier persona que pasa caminando o que me pide, me prestas la casa. Yo se la presto a alguien que tiene una cualidad trascendente, una sobrina, un amigo, un familiar. Entonces yo tuve muy en cuenta esa situación para poder celebrar ese contrato. Entonces, estas serían, por así decir, el tipo de clasificación de acuerdo a la finalidad o a la función económica. Luego que vemos formación, bien, ustedes van a entrar, que ya en este caso no lo van a hacer conmigo, seguramente lo hagan con la doctora Claudia Bricio el día lunes, van a entrar en lo que tiene que ver con la prueba del contrato, que es, yo me voy a adelantar un poquito a contarles algo de la prueba para que ustedes, que está vinculado con clasificación. Ustedes van a ver prueba del contrato, y entonces, cuando hablemos de la prueba del contrato, va a aparecer como protagonista nuevamente el tema de la forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho, bueno, los contratos se prueban por la forma que establece la ley, en los casos que me establece una forma determinada. Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasa, ¿no?, en esos contratos donde el código me establece una forma determinada, que la forma sería escrita? No me pide escritura pública, generalmente me va a pedir forma escrita para la prueba. Y yo no cumplí con la forma escrita. ¿No hay contrato entonces? ¿No tengo cómo probar el contrato? Bueno, entonces en este caso tenemos que tener presente dos situaciones. Siempre cuando ustedes van a estudiar, tengan en cuenta cuál es el principio general, cuál es el estándar. Bueno, el estándar es que los contratos se prueban cumpliendo la forma que establece la ley. Primera situación. Pero, y ahora vienen todas las excepciones. Aclaro, estas excepciones son tan amplias que al final desdibujan, dejan sin razón de ser el principio general, que es los contratos tienen que probarse cumpliendo la forma que establece la ley. ¿Cuáles son estas excepciones? Primera situación, que estemos ante un principio de ejecución. ¿Qué es principio de ejecución? Que el contrato comenzó a producir efectos. Que si estábamos, por ejemplo, en un contrato de locación, yo le entregué las llaves y el otro, el inquilino, el locatario, entró a la propiedad y ya empezó a hacer la mudanza. O
que nos encontramos en la propiedad y le dije, te dejo las llaves para que puedas pintar, porque me dijiste que querías pintar antes de instalarte. Pero todavía no firmamos. O me pagó el mes de depósito, el mes adelantado, y le dije, mira, como el abogado se fue de vacaciones, en 2 semanas firmamos el contrato. O le dije, no te hagas problema, ¿qué te voy a hacer firmar un contrato si sos la hija de la vecina? Te conozco desde chiquita. Anda, acá tenés las llaves, el alquiler sería 1.000 pesos por mes, 10.000 pesos por mes, te hago el recibo, listo, y va. Bueno, ahí empezó a haber principio de ejecución. Empezaron a cumplirse las prestaciones. Empezaron a generarse ciertas obligaciones que se van cumpliendo. Entonces, si hay un principio de ejecución y si yo puedo probar que está este principio de ejecución, se habilita la excepción. Ya vamos a ver qué significa la excepción. Se habilita la excepción. ¿Qué otra excepción me trae? La imposibilidad de poder cumplir con la prueba escrita. Segunda excepción. Imposibilidad de poder cumplir con la prueba escrita. Ejemplo, se prende fuego la casa de al lado. La señora me dice, ay, estoy sacando las cosas, las puedo dejar acá, y viene y me trae todas las cosas que está sacando de su casa, o la casa de enfrente, me trae todas las cosas. Yo en ese momento me voy a poner a hacer un inventario, porque estamos celebrando un contrato de depósito. Me deja un lavarropa, marca Adrián, modelo tal, me deja un televisor, la firma, lo redacto. Imposible. No se pudo hacer. O un barco que está naufragando y de repente es necesario trasladar a las personas de ese barco a otro barco, de esa nave a otra nave, o pertenencias o cosas de valor. Vamos a hacer un contrato previo a hacer el... Puede darse que no podamos. Y en ese caso nos excepciona la ley de cumplir con el principio general, la forma escrita para acreditar. Principio de prueba escrito es la tercera excepción. Entonces, la primera es principio de ejecución. La segunda, imposibilidad de cumplimiento, porque hay un incendio, porque hay un naufragio. La tercera, principio de prueba escrita emanado de la otra parte. ¿Qué es esto de principio de prueba escrita emanado de la otra parte? Resulta que me mandó una carta documento para decirme que a partir de tal día podía ingresar a la propiedad. O me mandó un mail con todo lo que tenía que pagar, mes de depósito, mes adelantado, los gastos de sellado y la copia del contrato. Y ese mail viene de un domicilio que podríamos decir un domicilio electrónico. O me dio un recibo del mes de depósito y del mes adelantado con la firma del dueño. ¿Está? Entonces, si hay principio de ejecución o si hay imposibilidad de cumplir con la forma o si hay principio de cumplimiento, miren qué excepciones tan amplias, podemos estar podemos cubrir ese no haber hecho el contrato con la forma escrita. ¿Y qué pasa si no hice el contrato con la forma escrita y se dan alguna de estas tres excepciones? Bueno, si se dan alguna de estas tres excepciones, voy a poder probar el contrato por los otros medios que trae la legislación, por los otros medios probatorios. Puedo probarlo por testigos, puedo probarlo por informes, puedo probarlo por la confesión de la parte,
puedo probarlo por prueba documental, le saqué fotos de que está en el lugar y de que y estaba haciendo una mudanza y que por eso, bueno, hizo tal contrato. Y arrimar prueba para ir formando la convicción del juez. En principio no lo podría probar solamente por testigos, ¿sí? Porque sería fácil, yo me consigo todos testigos que digan algo que acredite lo que estoy queriendo probar, y yo resulta que la cartera que tiene Dolores digo que es mía, y los pongo a todos ustedes de testigo de que le dejé la cartera mía a Dolores, y la cartera no era mía, era de Dolores, ¿verdad? Entonces no podría yo probar solamente con testigos, tendré que acercar los distintos medios probatorios que me habilita el código. Esa es una situación que se da con los contratos que se tienen que hacer de tal forma a los fines de la prueba. ¿Me van siguiendo? ¿Está claro? Si tienen alguna duda. Profe. Sí. ¿Este sería el artículo 1020 del Código Civil? Exacto. Bien. Ahora, nosotros tenemos otra situación, que por eso se los trato ahora a esto que estamos viendo en forma. La otra situación es el contrato que es solemne absoluto. Entonces, imagínense que yo les preguntara, o alguien les preguntara en una mesa de examen, ¿qué pasa si la escritura pública de una casa se pierde? A ver, o pensemos en este momento. Celebraron no sería solemne absoluto, perdón, ese sería solemne relativo. ¿Qué pasa si la escritura de una casa se pierde? ¿Cómo se prueba? A ver, pensemos. Imaginemos, ¿cómo se prueba que se celebró el contrato de compra-venta? ¿Qué les parece? ¿Cómo se probará? ¿Se podría pedir una copia certificada? ¿Quién lo dijo? Valentina. Valentina. ¿Y cómo harías para pedir? Bueno, vamos a segundo nivel. A ver, ¿y cómo te parece que se podría pedir la copia certificada? Porque yo puedo ir y decir, tengo una casa, está bien, yo perdí la escritura. ¿Y a dónde iría? ¿Cómo haría? ¿Un escribano? Con la presencia de ambas partes, si es posible. No, se murió el vendedor. O se fue a vivir en el registro de la propiedad. El boleto de compra y venta. ¿Quién dijo en el registro de la propiedad? María Laura. María Laura. Bien, y en el registro de la propiedad, ¿qué hay? Y uno puede pedir ahí los certificados o los informes de dominio, están asentadas. No sé cómo se dice, cómo se expresa, pero ahí está asentado el dominio. Exacto, ahí estaría asentado el dominio. Yo puedo acreditar mi condición de dueña solicitando un certificado de dominio o una copia de asiento registral. Bien, María Laura. Bien, Valentina también, que dijo pidiendo una copia. En realidad, lo que se pide sería segundo testimonio. Se llama segundo testimonio, pero les voy a contar algo. Para pedir un segundo testimonio es muy complicado porque hay que ir al archivo del Colegio de Escribanos o al escribano que hizo la escritura. Si el escribano que hizo la escritura se murió o se jubiló o ya no tienen más el registro, hay que ir al archivo. Si pasó mucho tiempo, en el archivo, para que te den un testimonio, se tiene que presentar el interesado, tiene que hacer una nota, tiene que llevar su DNI, bien, fotocopia del DNI, la fecha en la que recuerda que se haya para hacer la búsqueda.
decir quién fue el escribano que intervino, si tiene una fotocopia, acercar una fotocopia para hacer la búsqueda, porque yo puedo tener una fotocopia y resulta que después vendí la casa y me quedé con la fotocopia de la escritura que tenía antes, y ahora ando diciendo que soy la dueña y no soy la dueña. También está esa situación, ¿no? Pero bueno, ahora en todos estos casos hay una situación tramposa de cuando yo se los relaté, que era que teníamos, ¿no es cierto?, habíamos cumplido con la forma que establece la ley, que era la escritura pública. Y en el caso del solemne relativo, como yo había cumplido con la forma de escritura pública, puedo hacer que la tenga, porque cumplí, y entonces si cumplí, tengo que demostrar, en este caso, que cumplí con la forma. No tengo que demostrar que celebré el contrato, sino que tengo que demostrar que cumplí con la forma. Bien, y si yo tuviera en un contrato solemne absoluto, en donde sí o sí se necesita la escritura pública bajo pena de nulidad, como sería la donación o como sería la renta vitalicia gratuita, acá también tengo que probar que cumplí con la forma. ¿Cuál es la diferencia? Que en el solemne absoluto, si yo no cumplí con la forma, el contrato no existe. No puedo probar el contrato. En el solemne absoluto, si yo cumplí con la forma, entonces solo tengo que acreditar, probar que cumplí con la forma. Y si no cumplí con la forma, el contrato no existe. En el solemne relativo, yo en principio tendría que probar que cumplí con la forma. Si cumplí con la forma, estoy bien. Ahora, si no cumplí con la forma, el contrato igualmente se puede probar por otros medios. ¿Y acá qué tendríamos? Y seguramente tendríamos las excepciones. Principio de prueba por escrito, principio de ejecución, celebramos un boleto de compraventa, donde no cumplimos con la forma, tengo la prueba, el documento emanado de la otra parte, pero como es solemne relativo, puedo probar que cumplí con alguna forma, ¿sí? Pero no con ninguna. Alguna forma tendría que haber acreditado, tengo que demostrar que cumplí. Siempre que hablamos de solemne absoluto, tengo que probar sí o sí cumplir con la forma. En los demás no habría problema porque puede estar salvado, ¿sí? Por las excepciones que les comenté hoy, que son estas tres. Por eso la importancia de la forma de los contratos cuando estudien el tema de la prueba. ¿Sí? Una cosa es probar que se cumplió con la forma y otra cosa es probar el contrato. ¿Mm? El contrato se tiene que probar con el principio general es que el contrato se prueba con la forma que establece la ley y solamente entran en las excepciones que se mencionaron, en esas tres excepciones, que de configurarse se habilitan entonces a todos los demás medios probatorios. ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? Dolores, ¿querías comentar algo? No, bien. Bueno, entonces es un poquito, ya después van a ver la diferencia entre medios y modos probatorios, ¿sí? Los medios son los elementos con los que probamos un contrato, ejemplo, testigos, instrumentos, pericias, informes, certificados, mientras que los modos es cómo utilizamos esos medios probatorios, cómo utilizamos la prueba testimonial, haciendo los interrogatorios de estilo, cómo hacemos valer la prueba pericial, ¿sí? Yo generalmente les hago la distinción. Vieron que las recetas trae una parte que dice ingredientes y la otra, ¿no? Cómo hacer, cómo desarrollar, cómo cumplir los pasos para poder obtener
lo que queremos realizar. Bueno, esa parte que sería de los ingredientes, si yo lo llevo a lo que es el derecho, a los medios probatorios, serían las pruebas, testimonial, informes, pericias, reconocimientos, confesional. Y los modos sería lo que me trae el código procesal con relación a cómo tienen que ser los testigos, quiénes pueden ser testigos, cómo se pregunta la prueba en la prueba testimonial, en la prueba confesional. Por lo tanto, una cosa son los medios probatorios y otra cosa son los modos probatorios. Se dice que todo lo que está vinculado a los modos probatorios tiene que estar legislado por el Código Procesal. En algunos aspectos, el Código Civil ha querido avanzar, en decir cómo se prueba, cómo se utilizan los medios probatorios, y ahí es cuando se generan tensiones, se dice que esta legislación o ese articulado pasaría a ser inconstitucional porque está yendo sobre las autonomías que tienen las provincias para poder legislar las cuestiones de forma, ¿sí? Las cuestiones procesales. Bien, entonces, esa es la vinculación que hay entre forma y prueba. ¿Alguna duda por ahora? Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es ingresar al tema que les dije que quería desarrollar hoy, que tiene que ver con efectos de los contratos, ¿sí? Ahí les voy a compartir un Power y entonces, vamos a ver acá, ahí está. Bueno, efectos de los contratos. Como les dije, siempre vamos a tener una parte, un principio general y después las excepciones. Hoy vamos a ver lo que sería el efecto relativo de los contratos, parte general. Esto que decimos efecto relativo de los contratos quiere decir, si yo celebro un contrato, ¿no? Dijimos que es un acuerdo de voluntades. ¿A quiénes alcanza el contrato? ¿A quiénes obliga el contrato? A las partes. Entonces, exacto. La regla general, muy bien. El principio general sería el artículo 1021, que me está haciendo referencia a las partes. Tengamos presente que cuando hablamos de partes, son aquellos que concurrieron a celebrar el acto jurídico, que manifestaron, ¿no es cierto?, este consentimiento. El consentimiento, que es esa conjugación perfecta que se tiene que dar entre la oferta y la aceptación. Si hay una modificación en la aceptación, ya sería una contraoferta y no estaríamos ante un consentimiento. Entonces, el principio general está dado por que a las partes. Ahora, estas partes, ¿qué puede ocurrir? Pueden morir, alguna puede quedar, ¿no es cierto? Se puede producir un fallecimiento, y en ese caso, el efecto del contrato se va a extender, se va a hacer extensivo a los herederos, a los sucesores. Y ya vamos a ver qué clases de sucesores tenemos. Pero por el otro lado, aparece el término, cuando hablamos de efectos relativos, el término terceros. Los terceros son aquellas partes, aquellas personas que no concurrieron a celebrar el contrato. Pero esas personas que no concurrieron a celebrar el contrato tienen una obligación en cierta medida, que es la de respetar el contrato que los otros han celebrado. Es decir, el contrato que yo celebré le va a ser oponible al tercero. Por ejemplo, si yo celebro un contrato de locación, puedo ir a la compañía, a Camusi, y hacer un cambio de titularidad del medidor. Lo mismo con el tema de la alarma, EDEA, con servicio, el cable, internet, servicios que voy a contratar y me tienen que reconocer ese contrato que yo he celebrado para poder efectuar el cambio de titularidad de los servicios. O
Si tengo un vecino y me está diciendo, vos quién sos que te metiste en este departamento, no, mirá, yo soy el nuevo inquilino, me presento y me tienen que respetar en ese rol de inquilino, de locatario, de la propiedad. No podría desconocerme. O la administración me tiene que dar una llave, se le avisa y tiene que reconocer que se ha celebrado ese contrato de locación, lo tiene que respetar. Esos terceros, esos serían los terceros, vamos a ver que dentro del grupo de esas personas que no celebraron el contrato, hay unos que sí tienen particular interés, y que esto ya lo habrán visto seguramente cuando vieron Civil 1, que tiene que ver con los terceros interesados. ¿Que quiénes son los terceros interesados? Los acreedores, ¿sí? Los acreedores. Entonces, tener presente la regla general del 1021, saber quiénes son partes y saber a quién se hace extensivo, ¿no es cierto?, las obligaciones que surgen del contrato. El artículo 1023 nos trae, ¿no es cierto?, quiénes estarían en este rol de parte. Nos dice el otorgante, que el otorgante es la persona que concurre a dar este consentimiento, ya sea la oferta o la aceptación. Vamos a tener el representado, que actúa en su nombre e interés. Por ejemplo, yo le doy un poder a la doctora Bricio para que vaya a firmar un contrato de locación. La doctora Bricio no es la que quedó obligada por el contrato de locación, sino a quien estaba representando. Yo soy la representada por la doctora Claudia Bricio. Entonces, el contrato me va a producir efectos a mí, que soy la representada, y no al representante. A quien manifiesta la voluntad contractual, aunque sea transmitida por corredor o agente sin representación. Esto se da dentro del marco de la apariencia, dentro de la órbita mercantil, donde no es necesario que haya una investidura de representación, pero si alguno de ustedes ha celebrado un contrato de locación operando con una inmobiliaria, puede ser que hayan estado bajo una de estas circunstancias, donde la seña, la reserva, el compromiso inicial lo firma el martillero, y ustedes dicen, bueno, pero el martillero no es el que a mí me va a alquilar me va a alquilar la señora que estaba el día cuando fui a ver la casa, o la señora que es la dueña, que no la conozco. Pero bueno, ahí, dentro de lo que es corretaje, lo que es este tipo de intervención comercial que se contrata, no es que va a firmar el contrato de locación, pero los primeros compromisos, bien, para configurar esta oferta de esta aceptación, se pueden dar, ¿no es cierto?, por quien manifestó esa voluntad, aunque careciera de representación. Hablamos de un mandato tácito o de una representación que se da en base a la apariencia. Y nos trae, ¿no es cierto?, los sucesores universales. ¿Quiénes son los sucesores universales? Los sucesores universales solamente pueden ser por causa de fallecimiento. Nadie hereda la totalidad del patrimonio de una persona si no es porque ha fallecido. ¿tá? Esa universalidad. Y no es que va a heredar esa persona la universalidad, sino que se transmite la universalidad en porcentajes, en cuotas, en porciones, se parte ese patrimonio. Pero sí, todo el patrimonio es transmitido a los herederos, en porcentajes. Entonces, esto, en ese caso, el contrato va a producir efecto en los herederos, salvo que estemos ante derechos inherentes a la persona. O alguna situación que ya se haya tenido en cuenta obligaciones in título personal. Por ejemplo, el nombre de la persona, la trayectoria de la persona, no se puede transmitir a los herederos si mueren el titular contractual. El cuadro que tiene que pintar un artista reconocido, no lo pueden pintar los herederos, por más que se transmitan las obligaciones contractuales a los herederos, porque los herederos no tienen el don de artista que tenía el causante, el fallecido, ¿sí? Por lo tanto, no es transmisible
por caso de fallecimiento. Tampoco se puede transmitir el pacto de preferencia. El pacto de preferencia es aquel que se utiliza en la compraventa y es que para el supuesto que yo quisiera vender nuevamente la propiedad que adquirí, voy a tener en consideración, en primer lugar, para vendérsela a aquel que me vendió a mí la casa, ¿sí? Ahora, ese pacto de preferencia no se transmite a los sucesores. Y tampoco se puede transmitir a los sucesores universales aquello que se hubiera prohibido por contrato. Es decir, las partes pueden acordar que determinados derechos, determinadas obligaciones no se van a transmitir a los herederos. Bueno, esto del tercero, que ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, esta diferencia entre el simple tercero y el tercero interesado, que es el acreedor. Y sepan ustedes que cuando utilizamos la terminología sucesores, podemos tener distintas calificaciones y que tienen distintos efectos, son diferentes. Por un lado tenemos los sucesores universales, que ya les dije que se da solamente en caso de fallecimiento. Y es cuando precisamente se transmite la totalidad del patrimonio. Después tenemos los sucesores particulares o sucesores singulares. A estos se les asigna un bien determinado, pero estos sucesores particulares o singulares pueden ser por causa de vida, por causa de muerte del causante, del titular, o puede ser que se sea sucesor particular por un acto de transmisión entre vivos. Por ejemplo, desde ya, un ejemplo de caso de fallecimiento, bueno, la casa que está en San Bernardo es para mi sobrina Jacinta. Bien, ahí hay un sucesor particular. La casa de San Bernardo le va a pertenecer a Jacinta. Bien, es como si fuera un legado. Perfecto. Ahora, imaginemos que la casa pertenece a Juan y Juan la tiene alquilada. Y le aparece un comprador, alguien que le quiere comprar la casa a Juan. Y dice, bueno, yo te la vendo, pero está alquilada. Bueno, no hay problema, le dice el comprador. Entonces, el comprador, que es el nuevo adquirente, va a pasar a ser el locador, quien le va a cobrar el alquiler todos los meses al inquilino por ese contrato de locación que había hecho Juan con el inquilino, con el locatario. Entonces, en ese caso, el comprador pasa a ser un sucesor particular por actos entre vivos, y ahí lo que se produce, decimos que es una cesión por disposición legal. Ese podría ser un ejemplo de una sucesión, de un sucesor, particular por actos entre vivos, o sucesor singular por acto entre vivos. Otro ejemplo, que si quieren otro ejemplo, podríamos pensar en las obligaciones propter rem. ¿Cuáles son las obligaciones propter rem? Son aquellas que recaen sobre la cosa, el pago de las expensas. Todo aquel que sea dueño de esa cosa, se le transmite la obligación de pagar las expensas. Voy a comprar una propiedad y me dicen, bueno, sí, yo te la vendo, pero mirá que tiene deuda de expensas y yo no me voy a hacer cargo de las deudas de expensas. Yo lo que quiero en la mano son, pongámosle, $40.000 y vos hacete cargo de la deuda de expensas. Bueno, está bien, dice el comprador. En ese caso, el comprador pasa a ser sucesor particular, sucesor singular de las obligaciones que contrajo el anterior titular de la cosa con relación a la cosa, y siempre que hablemos de una obligación propter rem.
son muy poquitas las obligaciones per obtener. En este caso sería el tema de las expensas, algún convenio de pago que se podría haber hecho, algún acuerdo, o la misma obligación en sí. Entonces, tenemos sucesores universales que ya sabemos cuáles son. Tenemos sucesores particulares que ya sabemos que pueden ser por actos entre vivos o de última voluntad. Y por el otro lado tenemos los herederos de una cuota. Cuando hablamos de herederos de una cuota, estamos hablando de aquellos a los que les va a transmitir, por causa de muerte, por caso de fallecimiento, un porcentaje de los bienes del causante. 50% para la esposa, 50% para los hijos, una parte indivisa. Y en ese caso hablamos de herederos de cuota. Y como dice, herederos es por causa de muerte. ¿Está? En este caso serían herederos por causa de muerte, para caso de fallecimiento. Entonces, estas tres situaciones, como para tenerlas en cuenta, ¿y qué es lo que pasa con los contratos? Bueno, se van a extender las obligaciones del causante del fallecido, siempre que no se den las excepciones que dijimos, que estuviera prohibido por las partes, que fuera por la ley, que fuera, o por las partes, que fuera intuito personal, que sean sobre derechos inherentes a la persona. Un ejemplo de algo que está prohibido por la ley y que no pasa a los herederos es el pacto de preferencia, ¿sí? Y saber este término sucesores, la significación que tiene. Bien, los acreedores. ¿Por qué es importante cuando hablamos de los terceros interesados, los acreedores? Esto es volver un poquito a civil 1. Bueno, porque el patrimonio del deudor es la garantía del acreedor. El acreedor va a estar atento a todos los contratos que realiza su deudor, porque puede ser una manera de que lo estafe, una manera de que disminuya el patrimonio. Por ejemplo, celebra un contrato de locación de un chalet enorme, impecable, excepcional, por 30.000 pesos. Lo tengo alquilado en 30.000 pesos. No, yo no puedo pagar las obligaciones, pero no tiene un alquiler, sí, pero el alquiler es de 30.000 pesos. O no tenía una casa, sí, pero la casa la vendí y la plata no la tengo, no me pueden embargar porque la casa no la tengo más. Entonces, estos terceros interesados, cuando ven que se realizan maniobras con la intención de insolventarse el deudor, van a estar atentos para ver, bueno, esto se hizo de una manera arbitraria, de mala fe, con ardid, astucia, con dolo, para perjudicar al acreedor. Entonces, ahí se va a empezar a analizar, a ver determinadas cuestiones. Bien, por ejemplo, dice que vendió la casa, pero sigue viviendo en la casa. Dice que vendió la casa, pero el comprador, yo mandé a pedir un informe y no tiene ninguna actividad laboral declarada, no tiene cuenta. ¿Cómo puede haber comprado una casa si no tiene ingresos? Dice que vendió la casa, pero el supuesto comprador, que estaría diciendo, es el novio de la hija. Entonces, seguramente esto es una clara intención de sustraer el patrimonio para evitar que le trabe un embargo porque me chocó el auto y no tenía seguro. Y ese contrato de compra-venta que hizo, yo, tercero interesado, no lo quiero respetar. A mí no me lo va a poder oponer. Y entonces el acreedor va a tener que realizar acciones, bien, para resguardar ese bien que considera que sigue siendo del deudor. Y ahí tenemos las medidas que puede realizar. Una medida precautoria, pedir un embargo, una traba de litis, que hasta que no se solucione el tema de esta simulación, porque lo que se hizo fue una simulación, de hacer creer que se hizo una compraventa cuando no se hizo una compraventa, se simuló una compraventa. Entonces, mientras que se destrabe, se solucione este tema en la órbita judicial, pedir un embargo para impedir que se pueda vender, se pueda transmitir ese bien. Una demanda de integración para que ingrese ese patrimonio al deudor con los análisis que va a pedir el juez según el caso.
ejecutar al deudor a pesar de tener un contrato, ¿no es cierto? Hacer una acción directa o una acción subrogatoria, están las distintas acciones que se pueden hacer cuando el deudor ha realizado actos fraudulentos. La acción directa, la acción subrogatoria, como consecuencia de la simulación y del fraude que se ha realizado. Entonces, esto tercero, ¿cuál va a ser la importancia? Que el tercero, el acreedor, va a decir a mí, me es inoponible el contrato. Pero ustedes no se enrosquen mucho, porque este tema lo van a ver en inoponibilidad de los contratos. ¿Está? Ahora estamos trayéndolo como para que ustedes lo empiecen a procesar, a conocer. Ya vamos a ver todo lo que es inoponibilidad cuando lleguemos a inoponibilidad. Bien. Ahora, este principio general, que el derecho está conformado por eso, ¿cierto? Principios generales y después que aparecen excepciones que nos generan esta tensión. Este principio general, que nos dice que el contrato produce efectos con relación a las partes y que los terceros deben de respetarlos, parecería tener excepciones. Y dentro de esas excepciones encontramos lo que nos trae el artículo 1025, que es el contrato a nombre de tercero. Bien. ¿Qué es esto? Acá, del contrato a nombre de tercero. El 1025 dice, quien contrata a nombre de tercero solo lo obliga si ejerce su representación. Claro. ¿Cómo puede ir? Perdón, vamos a usar ahora a Mario. ¿Cómo puede ir Mario, no es cierto, a la librería a decir, vengo a comprar un libro para la doctora Florencia Pérez? Sí, si te lo va a pagar en 3 cuotas, me lo llevo, chao. Cuando yo paso por la librería, ahí Homero, ¿no? A la vuelta de la facultad, me dicen, doctora, me tiene que pagar el libro. ¿Qué libro? No, el que se llevó Mario. Pero si yo no le dije a nada a Mario que retirara un libro para mí, yo no lo voy a pagar. Ahora, si yo le di algo firmado, si él es mi apoderado, mi representante, si yo voy a Homero y le digo, mira, va a venir un chico que está cursando, un alumno que está cursando, va a retirar un libro a nombre mío, dáselo, se llama Mario Rodríguez, bien. Pero si yo no invoqué nada, difícilmente después me puedan venir a perseguir a mí por algo que yo no le di autorización para que lo hiciera. Entonces, a falta de representación, el contrato, ese contrato de compraventa, que más de compraventa trae un mutuo, una obligación de pagar, es ineficaz. No produce efectos. Ya vamos a ver si pasa algo con Mario o no, pero bueno, no produce efectos. La ratificación, ¿cuál sería la ratificación? La ratificación sería que yo voy a la librería y le digo, mira, vengo porque Mario retiró unos libros, vengo a pagarlos. Estoy convalidando, estoy reconociendo en forma expresa que le había dado autorización a él para que hiciera esto. Y la gente de la librería se lo entregó, se lo dio. Entonces, esa ratificación, la ratificación es esa manifestación de voluntad que se da después que se realizó el acto, ya sea expresa o tácita. Mirá, Mario vino a retirar el libro porque yo le dije que viniera así, ya se lo llevó y está bien. Ah, buenísimo. O esa sería una ratificación expresa. Una ratificación tácita, paso por la librería, mira, Mario me dijo que le entregaste el libro que vino a retirar, vengo a pagarlo. Fui a pagarlo, una ratificación tácita, concurrí sin hacer ni cumplir la obligación. Suple la representación. La ejecución implica la ratificación tácita. Voy y cumplo la obligación. Implica una ratificación tácita, una convalidación, un consentimiento tácito. Cumplí el acto. Ese sería contrato a nombre de tercero. Como van a ver ustedes, hay un principio general, que es necesaria la representación,
pero si no se tiene la representación y luego es ratificado, vale. Este tema de contrato a nombre de tercero, de quien sí dice, solo lo obliga si ejerce representación, a falta de esto el contrato es ineficaz, es el principio general. Luego tenemos lo de la ratificación, lo podemos ver muchas veces en el rol del abogado, que se presenta no es que se presenta a contestar una demanda o a presentar escritos, careciendo de la representación del cliente, es decir, no le dieron un poder, pero es letrado patrocinante, y obligándose luego a que el cliente, ¿no es cierto?, ratifique, avale la gestión que se realizó. Si el abogado no cumple con esta carga procesal en tiempo y forma determinado, la consecuencia, ¿cuál es? La nulidad del acto celebrado con las consecuencias que tiene que cargar el abogado porque no llegó la ratificación, ¿no es cierto? Ustedes ya han dado procesal, algunos sí, otros no. Bueno, porque no llevó, ¿no es cierto?, la ratificación del cliente. Entonces, contrato a nombre de tercero, decimos que se requiere, yo para contratar cualquiera que vaya a contratar a nombre, ¿por qué a nombre de tercero? Esto del título. Contrato a nombre de tercero. ¿Está mal o está bien el título? ¿Qué les parece? Porque acá lo traemos como sería una excepción, que yo les dije, a que el contrato solamente produce efectos entre las partes. Y acá me está diciendo contrato a nombre de tercero. ¿Qué significa el título? Más allá del contenido. ¿Qué significa el título? Contrato a nombre de tercero. Concurrió Mario. A ver, concurrió Mario a la librería. Yo sería la tercera que no concurrí. ¿Está? El contrato a nombre de tercero es un caso de contratación sin representación. Mario se presentó sin tener mi representación. Y yo vengo a ser la tercera. Él contrata a nombre mío, pero sin representación. Porque si hubiera ido con la representación, cuando vimos quién eran parte, decía el otorgante del acto o el representado, ¿se acuerdan? Yo sería la representada, pero como fue sin representación, paso a ser tercera. Ahora, ¿es una excepción el contrato a nombre de tercero al principio general de que el contrato produce efecto entre las partes? ¿Qué les parece? Pensemos. ¿Sigo siendo tercera o no sigo siendo tercera? Cuando lo ratifica ya no es tercera. Exacto, muy bien. Cuando lo ratifico paso a ser parte. Y si no lo ratifico, si sigo siendo tercera, ¿qué pasa? Y no existiría el contrato. Muy bien. ¿Cuál era tu nombre? María Laura. Muy bien, María Laura. Es ineficaz. Por lo tanto, esto que dice acá, contrato a nombre de tercero, yo no lo consideraríamos como una excepción al principio general, porque si lo ratifica, el tercero pasa a ser parte. Y si no lo ratifica, el tercero, que sigue siendo tercero, el contrato es ineficaz. Entonces, no podemos pensarlo como una verdadera excepción al principio general, el 1025. ¿Mm? Segunda excepción. Promesa del hecho ajeno, en 1026. Bien. Yo generalmente, cuando hablamos del 1026, les doy como ejemplo el siguiente. Les digo, bueno, voy a traer para fin de año en el acto que se va a realizar de cierre del ciclo lectivo de la facultad a Julio Boca y va a bailar Julio Boca en el teatro de la Facultad de Derecho. Va a estar ahí en el aula magna, dijeron ustedes, bueno, va a estar ahí en el aula magna Julio Boca y va a bailar. Y voy y le prometo a la decana
Maika Ortega, que voy a traer a Julio Boca, porque yo soy amiga de Julio Boca, cuando me diga va a querer venir a Mar del Plata, no va a tener ningún problema, y vamos a estar en todos los medios. Yo le digo que sí a Maika, y Maika, la decana, me dice que no, que está todo bien. Bueno, Florencia Pérez está prometiendo el hecho de un tercero, que es Julio Boca, que es el hecho ajeno. Bien. Quien promete el hecho ajeno de un tercero queda obligado a hacer lo razonablemente necesario para que el tercero acepte la promesa. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que hacer todas las gestiones que tenga que realizar para que Julio Boca venga a bailar, ¿verdad? Pero si él no quiere venir a bailar, decide no venir a bailar, a mí no me pueden obligar a que vaya a bailar por Julio Boca. Yo no quedo obligada, Florencia Pérez no queda obligada. Pero Julio Boca tampoco queda obligado, porque yo no tengo representación. Es un caso en el que tampoco tengo representación, carezco de representación. Pero acá estoy diciendo que otro, dice, quien promete el hecho de un tercero queda obligado, yo contrato acá. Acá voy y le digo a la decana, mirá, Maika, yo firmo, la responsable ¿quién es? Florencia Pérez. Yo te digo que lo voy a traer a Julio Boca para que venga a bailar. Firma Florencia Pérez. Pero si no viene Julio Boca, Florencia Pérez no puede cumplir la prestación que era bailar, porque no es lo mismo. Entonces, quien promete el hecho de un tercero queda obligado a hacer lo razonablemente necesario para que el tercero acepte eso que prometió. Esa primera parte sería una obligación de medios, decimos. Tengo que realizar todas las diligencias necesarias para que esto se pueda dar. Se considera que estoy obrando de buena fe. A renglón seguido dice el 1026. Se ha garantizado que la promesa sea aceptada, queda obligado a obtenerla y responde personalmente en caso de negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo garanticé acá la promesa, una cosa es sin garantía, pero si yo la garantizo a la promesa del hecho ajeno, estoy ante una obligación de resultado. Solamente cumplo si va Julio Boca a bailar, no haciendo todo lo razonablemente necesario, sino si va Julio Boca a bailar. Por lo tanto, si Julio Boca no va, yo voy a responder en caso de negativa. ¿Cómo voy a responder? Voy a tener que hacerme cargo de los daños y perjuicios ocasionados. Yo, no el tercero, el Julio Boca se va a hacer cargo porque no vino a bailar, porque acá la que se comprometió fui yo. Y entonces tenemos que la promesa del hecho ajeno, ya voy más despacio, la promesa del hecho ajeno puede ser con garantía o sin garantía. Si es sin garantía, sería una obligación de medios porque hay que hacer todas las gestiones necesarias y su incumplimiento no genera responsabilidad. Y si es con garantía, hay una obligación de resultado. Por lo tanto, si no se lleva adelante esta promesa del hecho ajeno, hay obligación por parte de quien prometió de responder. Tanto en este caso como en el otro se carece de representación. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? En el anterior yo dije, Mario va a la librería a decir, vengo a retirar un libro para la doctora Florencia Pérez. Y en este, si yo tuviera, y en este, Florencia Pérez dice, voy a traer a Julio Boca, dame que firme y te garantizo que lo traigo, o dame que te firmo y me comprometo a traerlo, pero en este caso no estoy invocando representación y quien se obliga personalmente es el firmante, no el que va a cumplir la obligación. Este firmante, por lo tanto, es el responsable y el tercero lo que tiene que hacer es ejecutar el contrato. Como decir, te traigo un albañil, yo soy el contratista, firmo
porque voy a traerte, voy a hacer la obra y voy a venir con los albañiles. La responsabilidad es de quien suscribió el contrato. Si la otra parte no cumple, mi grado de responsabilidad va a variar según si esa promesa de que otro va a realizar un acto la hice con garantía o sin garantía. En definitiva, se dice que en este caso tampoco estaríamos ante una excepción al principio general, porque el obligado es el contratante que firmó y no el que va a cumplir la obligación. Estaría como desdoblado, ¿me explico? Por un lado el que firma la obligación y por el otro el que va a cumplir la obligación. Entonces, en la promesa del hecho ajeno, lo importante es tener la diferencia entre esta distinción con garantía y sin garantía y saber que siempre el responsable es quien prometió. Quien prometió pasa a ser la parte en el contrato y por lo tanto no estaríamos ante una excepción al principio general de que el contrato produce efectos solamente entre las partes, sino con relación a terceros. Porque esto es nada que ver, son dos cosas distintas. La tercera situación es la estipulación a favor de terceros. Bueno, acá en la estipulación a favor de terceros podríamos tal vez pensar, ¿no es cierto?, en si hay una verdadera excepción o no. Acá está un poquito más complejo, porque en una yo iba sin representación y decía que era ineficaz salvo que lo ratificara. En la otra yo me obligaba, por lo tanto el otro que cumplía o no cumplía la obligación era un accesorio, pero quien se obligaba era el firmante. Y en esta sería la situación así, por ejemplo. Les doy un ejemplo y después vemos la norma. Por ejemplo, imaginemos que yo celebro un contrato de locación, ¿no?, cuyo canon locativo es de 20.000 pesos. Y le digo al inquilino, al locatario, que ese dinero no me lo dé a mí, que no me lo entregue a mí, sino que el pago lo tiene que efectuar en el domicilio de mi sobrina. ¿Por qué? Porque resulta que yo le compré el auto a mi sobrina, no, porque resulta que ella está estudiando y yo le quiero hacer como un regalo para que tenga para sus gastos y demás ese dinero, porque está estudiando una carrera muy importante y tenga ese dinero todos los meses. Tengo una mensualidad, la quiero ayudar. Entonces, en el contrato de locación, yo establecí una estipulación a favor de terceros, que dice, por ejemplo, el presente contrato de locación se abonará a la señorita, vamos a poner a Dolores Piovar, con domicilio, te hago mi sobrina, con domicilio en calle Corrientes 2026, siendo la única autorizada a recibir y percibir y utilizar el dinero objeto del presente contrato, estableciéndose una estipulación a favor de terceros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo lo que se genera de ese contrato va a ir para Dolores. ¿Ella es parte? No, ella es la beneficiaria. Ella es la beneficiaria. El inquilino es quien promete pagar y yo soy quien estipula esa obligación dentro de una cláusula del contrato, en este caso. Esa estipulación que yo establezco a favor de Dolores, Dolores en cierta medida la tiene que aceptar. Si ella acepta, ¿no es cierto?, esta estipulación, va a poder tener determinados derechos como para, en caso de un incumplimiento o ante determinadas situaciones, plantear o plantarse en determinado lugar. ¿Qué puede pasar? Puede pasar
que yo quiera revocar la estipulación. Que pasan unos días y digo, no, pero Dolores, fíjate que me vio los otros días en el shopping y no me saludó. O que me enteré que dejó la carrera y me está tomando el pelo y yo le estoy mandando plata todos los meses y resulta que dejó la carrera. O que se juntó con el hijo de ese tipo que yo no lo puedo ni ver y no le quiero dar bien. Entonces, yo, que soy la estipulante, quiero revocar esa estipulación. Dice, se podrá revocar la estipulación mientras no haya recibido la aceptación del beneficiario. Mientras que Dolores no haya dicho, sí acepto esa estipulación, la podría revocar. ¿Vieron oferta, aceptación? ¿Todo esto? ¿Hasta cuándo se puede revocar la oferta? Mientras que no haya sido aceptada, dice acá. Bien, pero, miren esto que importante, pero no puede hacerlo sin la conformidad del promitente, del que iba a pagar, si éste tiene un interés. A ver, rebusquémoslo un poquito para que lo entiendan. Imaginemos que ese contrato de locación, donde yo puse como beneficiaria a Dolores, mi inquilino dice, sí, me queda joya que sea la beneficiaria Dolores. ¿Sabes por qué? Porque Dolores a mí me firmó un pagaré, 3 pagarés de 20.000 pesos por el auto que le vendí. Así que, como ella tiene una deuda, me dijo que me cobrara de ahí. Entonces yo tengo interés en que esa estipulación se haya pactado a favor de Dolores. Por lo tanto, si vos ahora vas a revocar la estipulación y el promitente, que vamos a decir que es Valeria, la que tiene que ir Valentina, que es la que tiene que ir a pagar, no presta su conformidad, no se podría revocar, porque Valentina tiene interés en que sea Dolores y no otra persona la beneficiaria de esa estipulación. Entonces se tienen que dar distintas situaciones. Primero, no tiene que haber aceptado Dolores la estipulación. Y segundo, Valentina tiene que prestar la conformidad para que yo pueda revocar la estipulación a favor de tercero, a favor de Dolores. El estipulante, soy yo, puedo exigir el cumplimiento o resolver el contrato. Ahora, el beneficiario, que sería Dolores, solamente va a poder exigir el cumplimiento, pero no resolver el contrato ante un incumplimiento. Es decir, lo que podría hacer es demandar el cumplimiento, pero no el pacto comisorio. Si usted no cumple, resuelvo el contrato. No, ella, que es la beneficiaria, solamente puede reclamar el cumplimiento, pero no lo va a poder resolver. Hay, en cierta medida, una relación directa entre promitente y tercero, en el sentido de que si yo llego a revocar la estipulación generándole un perjuicio a Dolores en disconformidad con esto que decíamos de que ella ya había aceptado, puede Dolores, dice, la tía me dejó, vamos al ejemplo práctico, la tía me dejó sin la mensualidad de los 20.000 pesos una vez que yo ya acepté esa estipulación. No, yo ahora voy a ir contra la tía y le voy a exigir al promitente que me pague a mí el alquiler. Me lo va a tener que pagar porque no puede revocar una vez que yo ya acepté. Es decir, tiene derechos el tercero y tiene derechos contra el estipulante, contra quien estableció esa estipulación. Eso está todo regulado en el 1027. Por lo tanto, desde esa perspectiva, cuando hablamos de una estipulación a favor de tercero, este tercero, que es el beneficiario, que sería Dolores, tiene determinados derechos y le alcanzan los efectos del contrato. Pero vamos a ver que los efectos que le alcanzan nunca la van a obligar. Siempre, como dice la palabra, la van a beneficiar. Sería como una donación, podríamos decir, bien, se ve alcanzada por un beneficio, pero no le va a crear a ella obligaciones. Por lo tanto, la estipulación a favor de tercero de las establecidas anteriormente que no configuraban una excepción al principio general es la que mayor posibilidad nos lleva de pensar
que podría llegar a ser una excepción al principio general, pero con la salvedad de que siempre va a ser un beneficio, no va a crear obligaciones. Por lo tanto, ese efecto de que produce solamente entre las partes, sí, pero acá se crean derechos y obligaciones y al estipulante solamente se le van a establecer derechos, beneficios, no obligaciones, desde una perspectiva, desde un lado de la moneda, dentro de la órbita contractual. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? Porque yo por ahí voy muy rápido y no vi el chat. Parece que no hay ninguna pregunta. Bien. Bueno. Después tenemos contrato por persona a designar. Y este lo tocamos un poquito por arriba y ya en próximas clases profundizamos más, ¿sí? Porque vimos muchas cosas hoy, tampoco los quiero agobiar, es viernes. En este caso, cuando hablamos de contrato por persona a designar, estamos hablando de que lo que estaríamos haciendo es ocultar a nombre de quién estamos contratando. Es como si yo voy y contrato y digo que me reservo para decir en otro momento quién es el contratante que está celebrando realmente el contrato. En realidad, lo que se estaría produciendo, también algunos dicen, sería como una transmisión de posición contractual o un ocultamiento de ver quién es el que está del otro lado y que después informa quién es el que está comprando, por ejemplo. Entonces no podríamos, ahora lo vamos a ver en 1029, pero no podríamos decir que es una excepción al principio de que el contrato solamente produce efectos entre las partes cuando hablamos de contrato por persona a designar, porque en realidad esa persona que vamos a designar, una vez que la designamos, pasa a ser parte. No es un tercero. O sea, si yo me remito solamente a título, contrato por persona a designar, todos somos terceros, y una vez que me designan, paso a ser parte, y a partir de ahí se empiezan a producir los efectos. Entonces no sería una excepción al principio general. Está regulado en el 1029 y nos habla de la facultad de designar ulteriormente a un tercero para que asuma la posición contractual. Una vez que asume la posición contractual, como les dije recién, va a producirse esos efectos. Produce efectos retroactivos a la fecha en que se celebra el contrato, pero condicionado a que lo designe. Muchas veces se dice, bueno, parecería como que fuera un testaferro. Yo vengo a comprar a nombre de otro y después te digo a nombre de quién estoy comprando. Puede ser, vayamos a un caso práctico, se compra algo en una subasta, un inmueble. Y tal vez no se dice a nombre de quién, hasta que no llega la obligación de denunciar el nombre de quién es el comprador. Puede ser porque en ese plazo se transmita nuevamente y para no hacer doble instrumento y doble gasto, directamente luego se pone el bien a nombre de esa persona en la cual se transmitió, o puede ser porque se está comprando a nombre de alguien que después se va a decir quién es. Entonces, desde ya, una vez que digo quién es, viene a retrotraerse el efecto, pero hasta que no digo quién es, no se le produce ningún efecto, está condicionado. Tiene una formalidad que se tiene que denunciar esa persona dentro de los 15 días de haberse celebrado el contrato, salvo que se estableciera algún plazo menor por alguna circunstancia particular. Mientras que no haya aceptación del tercero, el contrato produce efectos, o sea, yo tengo una parte, pero que desde el origen, para que ustedes lo entiendan, estoy diciendo que voy a designar a otro para que ocupe el lugar. No es que yo celebro un contrato y no hay nadie.
está el que va y el que firma, pero desde el momento en que fue y firmó, dejó abierta, dejó dicho que lo hacía a nombre de otra persona que luego la va a designar. Una vez que la designa ya deja de ser tercero. ¿Quién es la otra persona? Todo el universo que no sea él, y que después que la designa pasa a ocupar esa posición contractual. Sí, generalmente se dice que son contratos con sujeto alternativo, porque si no es el que prestó el nombre en su momento, lo será y que se denuncie dentro de los 15 días. Y bueno, hasta ahí por ahora los dejaría entonces con este último artículo, que es el 1029, después nos queda otro más para trabajar. Así que bueno, los dejo como para que profundicen entonces efectos relativos de los contratos. Yo les había comentado que les iba a hacer un práctico, el práctico lo van a tener visible a partir del día lunes. Son 3 o 5 preguntitas múltiples choice relativo a clasificación de los contratos, ¿sí? A esa unidad. El material, saben que el código civil y comercial o un código comentado, y el manual de borda que sirve para esta parte general de los contratos. No sé si tienen alguna duda, lo pueden revisar, si no ya estaríamos finalizando. Bueno, perfecto, listo. Nos vemos entonces la semana próxima, ¿sí? Que tengan un lindo fin de semana, chicos. Chau, chau. Gracias, profe. Chau, chau.